voy a empezar a grabar. Entonces, les voy a compartir la pantalla para continuar la explicación de estas reglas de inferencia. Ya, este rato estamos 22, ya, faltan 2 más. Pero, verán, ustedes son 29 estudiantes y, a ver, el Catherine Gómez no ha podido... Catherine Gómez sí está asistiendo a otras clases. No, profe. ¿No? A ver, No. ¿quién más ya? Carolina Llanos tampoco y Dani Quesada. Bueno, son aproximadamente entonces, a ver, Catherine Gómez, ¿quién más? Y Dani Quesada. Bueno, 2. Entonces deberían estar 27, pero este rato tengo 22. Faltan 5. Bueno, el problema es de internet u otra razón. Ya, avancemos, estaba doble negación, transposición, ¿sí? Implicación material. Aquí estamos, es el número, déjenme ver, 16. Pero el número no cuenta, sino el nombre. Entre paréntesis, fíjense, está ASOC, DIST, DN, esa es doble negación, trans, no dirán transporte, es transposición. Imp, eso es implicación material. Y, a ver, entonces, ¿qué dice? Que el que P entrañe Q equivale a que, o bien, hay dos alternativas. Si es que tenemos un condicional, eso equivale a una disyunción. O bien, no sucede el consecuente está ausente, o se cumple el consecuente. Una de dos. ¿Sí? Bien, vamos a equivalencia material. A ver, aquí ya es bien. Verán. ¿Qué dice la primera? ¿A qué equivale una equivalencia? ¿Sí? Este bicondicional, en otros libros, en vez de la triple barra, se simboliza con una flecha en ambas direcciones. O sea, con la misma figura de ese letrero de tránsito que es de doble vía, que se puede transitar tanto a la derecha como a la izquierda, dos direcciones, ¿sí? Ese es otra representación del bicondicional. ¿Por qué se llama bicondicional? Aquí tenemos. ¿Sí? Entonces, el bicondicional equivale a que P entrañe Q y Q entrañe P. Es decir, si, a ver, verán, la triple barra también se lee como sí, solo sí, el que P sea verdadero, sí, solo si Q equivale a que la primera oración entrañe la segunda y a que la segunda entrañe la primera. ¿Sí? Es decir, tenemos este bicondicional se analiza por medio de dos condicionales, de izquierda a derecha, de la primera a la segunda oración y viceversa, de la segunda oración a la primera. Cuando tenemos ambas cosas, eso quiere decir que en la lógica bivalente ambas oraciones tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? Segunda versión, recuerden, fíjense acá cómo está escrito, el nombre es equivalencia material, EQIV, esa es la abreviación. El que P equivalga a Q, equivale a que, o bien ambas, tanto la oración izquierda y la derecha, o ambas son verdaderas, o ambas son falsas. ¿Sí? Es decir, con otras palabras, recuerden, estamos hablando de que en la lógica bivalente esto es una equivalencia. Una equivalencia entre P y Q equivale a que, o bien, es el funtor principal, o bien P y Q son verdaderos, P y Q son verdaderas, o bien P y Q son falsas. ¿Sí? O ambas tienen 1 o ambas son 0. Bien, tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí?
Vamos acá a exportación. ¿Sí? A ver. Exportación, fíjense acá, está abreviado EXP. Y ya. A ver, verán. Tengo aquí PQR, 3 letras, 3 variables. Y a mano derecha también tengo PQR. PQR. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué pasa? Fíjense, donde a mano izquierda tengo paréntesis y también a mano derecha. Entonces, aquí hay 2 cambios. Verán. Primera cosa, veo que el primer funtor, tengo 2 funtores, conjunción y disyunción. El primer funtor, la conjunción, se transforma en condicional. ¿Sí? A ver, vamos acá. ¿Qué tengo a mano izquierda? Tengo, el funtor principal es el condicional y a mano izquierda el antecedente es una conjunción. Eso se puede decir expresando que tengo un condicional con prótesis o antecedente conjuntivo. ¿Sí? El miembro izquierdo del condicional es una conjunción. Ya. Entonces, de estos 2 funtores, el principal es el segundo. Acá a mano derecha tengo 2 funtores, pero el principal es el primero, al revés de lo que estaba acá. ¿Sí? Aquí el segundo funtor es principal, acá está encerrado entre paréntesis, eso significa que este segundo condicional a la derecha es secundario. ¿Ya? Entonces, primer cambio, si ustedes podrían poner una flechita, saquen una flecha desde la conjunción y dibujen hasta acá, hasta el primer condicional. Entonces, la conjunción se cambia en condicional. ¿Sí? Eso es lo que se llama exportación. ¿Y por qué se llama exportación? Porque estoy sacando la P afuera. ¿Sí? Fíjense, la P se separa de la R. ¿Sí? Entonces, cambio los paréntesis, en vez de que junte a la primera y la segunda letras, acá a derecha estoy agrupando la segunda y la tercera letras. ¿Sí? Estoy moviendo la posición de los paréntesis y además, perdón, además estoy cambiando el primer conjunto, la conjunción, el primer funtor por condicional. ¿Sí? A ver, con otras palabras, ¿qué significa esto? ¿Sí? El que tenga un condicional, ¿sí? El que esta R, la verdad de la R, de esta tercera letra, esté dependiendo, ¿sí? Que la verdad de R tenga como condición P y Q, equivale a que si P es verdadera, o sea, de estas dos letras P y Q, que conjuntamente tenían como consecuencia a R, de ahí pasamos a que si P es verdadera, es decir, el primer conjunto, R se sigue solamente de Q. Q entraña R. A mano izquierda era P y Q entrañan R. Acá, suponiendo que P sea verdadero, entonces solamente Q, ella solita, entraña R. ¿Sí? Entonces, recuerden lo que estoy exportando. Exportar significa que salga afuera, que, ¿sí? Le sacamos afuera. Estoy exportando la P. Aquí que es el conjunto izquierdo, pero no estoy exportando la Q, sino la P, el conjunto izquierdo. ¿Sí? Si quisiera exportar la Q, primero tengo que aplicar conmutación. Subamos, espérense un ratito, subamos más arriba. Conmutación, acá está conmutación, ¿sí ven? P y Q equivale a Q y P. Dada una disyunción, perdón, conjunción entre 2 conjuntos, o sea, tengo, eso equivale a, es lo mismo que tener la conjunción de esas mismas oraciones, pero cambiadas de orden. ¿Ya?
Bien, eso es exportación y finalmente tenemos dos últimos principios equivalenciales, dos equivalencias que también se llaman ambas la propiedad de idempotencia, la misma potencia, el mismo poder. Dos, si tengo P y P, eso equivale a P. ¿Sí? Por ejemplo, llueve y llueve, eso es lo mismo que decir llueve. ¿Sí? Y acá, hoy es lunes o hoy es lunes equivale a hoy es lunes. ¿Sí? El repetir, sea por disyunción o conjunción, una misma oración, ¿sí? Eso no es ni más ni menos que esa oración tomada en aislamiento, ¿sí? Sin repetición, ¿ya? Entonces, P y P equivale a P, P o P equivale a P, ¿ya? O al revés, para ir de izquierda a derecha, tal como está aquí, P equivale a que P o P, ¿sí? P equivale a que P y P. Por favor, noten, pongan atención que cuando leo ambas equivalencias, el miembro derecho, puesto que es una oración compuesta, en la lectura o en mi descripción, estas oraciones compuestas las introduzco con la palabra, con la conjunción que. P equivale a que, P o P. O podría decir P equivale a o P o P. Abajo sin es P equivale a que, P y P. ¿Ya? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Puede existir una triple negación o no? ¿O no es posible? Claro, infinitas, las que usted quiera. Sí. Ahora, por medio de la doble negación, yo puedo ir eliminando de dos en dos. ¿Sí? Entonces, si tengo tres negaciones, por la doble negación borro dos, me quedo con una. Si tengo 4 negaciones, puedo borrar las dos primeras y me quedan dos más. Borro esas dos más, me quedo con una afirmación. Entonces, pero tengo que ir paso por paso, ¿sí? Cada vez tengo que borrar de dos en dos. Aplico una vez doble negación más la regla de reemplazo. Este rato voy a indicarles cómo se usa. Ahí borro dos negaciones, ¿sí? Pero puedo tener cualquier complejidad de negaciones hasta el infinito, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Ya? Pero el principio de la doble negación es que P equivale a no P, ¿sí? Ahora, claro, o sea, en un argumento, en una oración particular, puedo tener 3, 5, bueno, en realidad no se tiene tantas, pero tener tres negaciones sí es posible, perfectamente válido. Es decir, fíjese aquí esta P, de por sí esta P ya puede tener una negación, ¿sí? P puede ser una conjunción, una disyunción, un condicional, pero también puede ser otra negación. Entonces, si a mano izquierda la P es, por ejemplo, no Q, acá tengo no, y otra vez no Q, tres negaciones. Entonces, sí, es posible, John. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos, avanzo. A ver, verán, entonces pasemos a los ejercicios. A ver, verán un ratito. Aquí, vean acá, dice regla de reemplazo. Voy a explicar, leamos cuál es la regla de reemplazo. Lo que tenemos aquí son equivalencias. Toditas estas fórmulas de la 10 a la 19 son equivalencias porque, o si quieren, son bicondicionales en sentido propio. En la lógica clásica esto es una equivalencia. Una lógica que veremos el próximo ciclo, esto es un bicondicional. ¿Sí? Ahora, leamos qué es la regla de reemplazo.
cualquiera de las siguientes expresiones lógicamente equivalentes puede reemplazar a la otra en donde ocurran. ¿Ya? A ver. Leamos nuevamente. A ver, dice reemplazo. Denme un sinónimo de reemplazo. En vez de hablar de reemplazo, ¿de qué puedo hablar? Tal vez cambio. Sí, algo más de otra palabra más precisa. Sustituir. Exacto, sustituir, ¿sí? Bien, verán. Entonces, verán, ustedes saben que yo no tengo mi libro y este verbo en inglés causa confusión al traductor y se equivoca. Yo puedo decir, por ejemplo, el reemplazar al profesor enfermo, imaginémonos, tiene una operación, se va un mes de permiso, entonces hay que reemplazar al profesor enfermo por un sustituto, ¿sí? Bien, eso se dice en español. Reemplazar al profesor enfermo por un sustituto. En cambio, en inglés tenemos la misma estructura, pero el significado es otro, es al revés. A ver, to replace, a ver, bueno, este rato no se me viene cómo sería en inglés, pero ahí se equivoca el traductor y pone al revés. ¿Sí? Entonces, yo he puesto una corrección a lápiz al margen. Y espero que ustedes revisen por favor el libro este rato en las copias. Ha de haber salido con mi letra. Está escrito ahí, tal vez está puesto una X. Si vean en la siguiente página, en la página 58, ¿no está un escrito al margen? ¿No ven? No. No, profe, no hay. No. Bueno, en caso de que están advertidos, puede ser que la traducción esté mala en una parte o en dos partes de esta sección 3.2. Con respecto al verbo reemplazar, ¿sí? Tomarán cuidado ahí. Si es que no comprenden alguna cuestión de reemplazo, es por esta falla del libro que está mal traducido. Bueno, a ver, entonces, verán, o sea, vamos a entender qué significa la regla de reemplazo. Lo único que hemos visto en la hora anterior es la explicación de estas leyes, estos teoremas que funcionan como si fueran equivalencias. En realidad son equivalencias, ¿sí? Equivalencias. Entonces, esta regla de reemplazo lo que me dicen es que si tengo uno de estos equivalentes en una demostración, en una línea, puedo a ese equivalente cambiarle por el otro, reemplazarle por el otro. Y no se altera la verdad de la oración. ¿Sí? Aunque me estoy expresando en términos semánticos, esto es puramente sintáctico, ¿sí? Entonces, releamos otra vez la regla de reemplazo. Dice, cualquiera de las siguientes expresiones lógicamente equivalentes, por ejemplo, aquí abajo, P y no P. Cada una de estas oraciones es equivalente a la otra, ¿sí? P equivale a no P. Cualquiera, vamos a la regla, cualquiera de las siguientes expresiones lógicamente equivalentes puede reemplazar a la otra en donde quiera que ocurra. ¿Sí? Bien, entonces esta es la regla de reemplazo. Voy a detener
Bien, este rato voy a explicar en el pizarrón la regla de reemplazo. ¿Sí? A ver, primero quisiera saber, ¿quién de ustedes no tuvo matemáticas en el colegio, en el bachillerato? ¿Alguien de ustedes no tomó matemáticas? Entonces, todos han visto, ¿sí? Verán, vamos, empecemos con un ejemplo sencillo, por ejemplo, en aritmética, verán, sé que, a ver, 2, sé que 2 al cuadrado es igual a 4, ¿sí? Aquí tengo una identidad, ¿sí? 2 elevado al cuadrado significa 2 por 2, y eso es idéntico a 4. Aquí tengo identidad. Ahora, si es que tengo que, a ver, si tengo que 4 más 1 igual a 5, ¿sí? Aquí tengo yo una suma. 4 más 1 es igual a 5. Oh, ya, ahora, lo que me permite hacer la regla de reemplazo es, en una oración donde aparezca uno de los equivalentes, aquí tengo la equivalencia. ¿Sí? Si es que yo sé que 4 es igual a 2 al cuadrado, entonces, donde está el 4 yo puedo reemplazarle por 2 al cuadrado. Que me queda 2 al cuadrado más 1 igual a 5. El resto de la oración queda igual. Solamente donde aparecía uno de los equivalentes, en este caso es el equivalente derecho, le pongo el otro equivalente, ¿sí? Y el resto queda igual, no cambia, ¿sí? Verán, si es que yo quisiera ponerle aquí la justificación, supongamos que tengo 3 líneas, ¿sí? Tengo la línea 1, la línea 2 y la línea 3. ¿Sí? ¿Ya? La línea 1 es una equivalencia, la línea 2 es una oración en donde aparece un equivalente, cualquiera. Y de ahí paso por la regla de reemplazo o regla de sustitución, ¿sí? A este resultado. ¿Sí? ¿Cómo justifico la línea 3? Diciendo que me salió de la 1 y 2, 1, 2, regla de reemplazo. ¿Sí? Esta es la justificación de la tercera línea. ¿Ya? Les pongo otro ejemplo. ¿Sí? A ver, ya de aquí, en 10 minutos se me acaba la clase. Mejor dicho, esta grabación. ¿Sí? A ver, avancemos. Otro ejemplo, verán, si sabemos que, a ver, Cuenca es igual que la Atenas del Ecuador. ¿Sí? A ver, voy a poner acá. Cuenca es la Atenas del Ecuador. ¿Sí? Tengo aquí una identidad. ¿Sí? No son dos ciudades, sino la misma. ¿Sí? Ok, a ver, voy a poner un poquito más acá. ¿Ya? Cuenca es la Atenas del Ecuador. ¿Bien? Segunda premisa. Sabemos que Jorge Palacios, Palacios es no sé cómo se llama nuestro Palacios, nuestro alcalde. Pedro Palacio. Pedro Palacios, ¿verdad? Entonces, Palacios es el alcalde de Cuenca. ¿Sí? Palacios es el alcalde de Cuenca.
Ahora, si es que, entonces tengo estas dos premisas. Apliquemos la regla de reemplazo, ¿sí? ¿Qué nos dice la regla de reemplazo? Que si en una oración, esta de acá, aparece un equivalente, ¿dónde está? Acá está Cuenca. ¿Sí? ¿Sí? Si en una oración aparece un equivalente, entonces por la regla de reemplazo, puedo a ese equivalente reemplazarle por el otro. Y el resultado dice lo mismo. Entonces, ¿cómo quedaría acá? ¿Sí? Conclusión. Por lo tanto, Palacios es el alcalde de... ¿Y qué ponemos acá? Cuenca. No. Atenas del Ecuador. Atenas del Ecuador. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, eso es lo que es la regla de reemplazo. Entonces, nuevamente, si aquí tengo oración 1, 2 y 3, ¿cómo justifico la 3? ¿De dónde salió la 3? ¿Sí? A partir de 1 y 2 más regla de reemplazo. Esta es la justificación de esta última oración. ¿Ya? Bien, vamos a hacer ejercicios en los minutos que nos resta. Vamos al libro y... A ver, estamos en la página 59, en la 60, y aquí tenemos, ya. Estamos página 60. Dice, para cada uno de los siguientes argumentos de la regla de inferencia, dice, de la regla de inferencia por la que se sigue su conclusión de su premisa. La preposición de, a ver, un ratito, voy a compartir la pantalla, perdón. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Ya. Bien. Verán, si me siguen, estoy aquí. Página 60, al final de la página 60. Si ven esto, por favor. Cada uno puede abrir en su propio anillado. Dice, para cada uno de los siguientes argumentos, aquí, por favor, de debe tener una tilde. Pongan ahí tilde encima de la D. Es del verbo dar. De la regla de inferencia por la que se sigue su conclusión de su premisa. Vamos a la 2, ¿ya? Entonces, tenemos que decir... A ver, la regla de inferencia por la que se sigue su conclusión de su premisa. Veamos ya. Fíjense. Vamos al número 2. ¿Sí? Tenemos una conjunción en la premisa y en la conclusión tenemos esa misma conjunción y con el miembro derecho igual G o no H, G o no H. ¿Ya? Pero a mano izquierda vemos un cambio. En la conclusión está que E entraña F, si E entonces F, y en la premisa tengo o no E en absoluto o F. Vamos nosotros a la tabla de las equivalencias. ¿Y dónde está ese cambio? Vamos acá. ¿Alguien descubrió? Es el 16, equivalencia material. ¿Sí? Si tengo yo la disyunción entre o no P en absoluto o Q, eso equivale a que P entraña Q. ¿Sí ven? Entonces, implicación material. Abreviamos IMPL. A ver, por favor, creo que les dije la clase anterior
quisiera que ustedes tengan copiado en una cartulinita, de ser posible, si es que hay cómo, o puede ser en una hoja de papel, no hay problema, esta tabla de la 10 a la 19, para que no estén pasando las hojas al momento de hacer los ejercicios. Deberían tener frente a ustedes, a la vista, en la mano, esta tabla. Con esto vamos a trabajar por lo menos un par de semanas o más, ¿sí? Esto es importantísimo. Vamos al ejercicio. Ya. Si ven, entonces tengo aquí que E entraña F y eso equivale a que o bien E es totalmente falso o sucede F. ¿Ya? Entonces, esta conclusión se sigue a partir de esta regla de inferencia, perdón, a partir de esta premisa más implicación material. Ese es el nombre de la equivalencia que estamos utilizando. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la 3. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, se me corta un poquito. La respuesta, ¿cómo sería Le voy en a la escribir. 2? Ya, verá, le voy a escribir aquí, voy a añadir una nota. Ya, verá, ponemos aquí, supongamos que aquí está numerado, la premisa es número 1, entonces pongo aquí 1. Después, ¿cuál de las equivalencias utilicé para pasar de esta disyunción con miembro izquierdo totalmente falso, pasar de esta disyunción al condicional? ¿Qué equivalencia utilicé? La implicación material. Simplemente se abrevia impl y luego pongo regla de reemplazo. Ya, esa es la justificación. ¿Sí comprende? ¿Ya? Verán, Sí, la regla de reemplazo entonces tiene que tener dos premisas. Una de ellas es una de las equivalencias de la 10 a la 19. ¿Sí? Esta, volvamos acá arriba. Aquí está. ¿Sí? Fíjense. Toditas estas son equivalencias, todas ellas, equivalencias. El funtor principal es una equivalencia y cada una de estas tiene un nombre específico. Estos números no nos importa, más bien quizás nos puede confundir. Lo importante es lo que está dentro del paréntesis. DM, com, ASOC, DIST, DN, trans, impl, equip, ex,